Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Dios les guarde, Dios le bendiga y estamos aquí gozosos con usted para que usted pueda disfrutar de las enseñanzas que se dan, las directrices bíblicas que se dan en este programa. Les saluda el pastor Edgardo Hernández y seguimos con la segunda parte de la Biblia. Estamos hablando de la importancia y les he mostrado la opinión de grandes hombres de relieve mundial acerca de lo que ellos opinaban respecto a la palabra de Dios. Vimos uno de ellos, y para volver a retomar, si usted no vio el programa pasado, Víctor Hugo decía, Inglaterra tiene dos libros, la Biblia y a Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Muestra el poder de la palabra de Dios. Cuando un país es tocado por la palabra de Dios, este país es cambiado, es prosperado, es victorioso, es honrado. Pero cuando un país le voltea la espalda a la palabra de Dios y se llena de religión, le espera la miseria. Eso es lo que pasa en los países tercermundistas. Ahora, no es que los otros países desarrollados vivan allá cogidos de la mano de Dios, ahora se han corrompido. La misma prosperidad, la bendición de Dios los ha llenado de orgullo y se han vuelto materialistas y se han corrompido en gran manera y exportan su pecado con su poder y tecnología económica para destruir al resto del mundo. Pero la existencia del libro es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, la palabra de Dios. Ahora, Isaac Newton decía, no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de la Sagrada Escritura. La poetisa uruguaya Juana Ibarburu dice que la Biblia es un poema histórico y que ella, antes de dormirse, lee la palabra de Dios para llenar de poesía su mundo de fantasma. Ahora, vemos que la majestad de la Escritura asombra. La santidad del Evangelio habla a mi corazón. Ved los libros de los filósofos con toda su pompa. Qué pequeños son en comparación a la palabra de Dios. ¿Quién decía esto? Nada menos ni nada más que Juan Jacobo Rousseau. ¿Podrá creerse en este libro, decía Juan Jacobo Rousseau, a un tiempo tan sublime y tan sabio que sea obra de los hombres? Juan Jacobo Rousseau, uno de los grandes revolucionarios y pensadores del siglo pasado, un hombre que revolucionó el pensamiento sociopolítico, pensaba que la Biblia era sobrenatural. Y si estos hombres que influyeron en la historia y en cierta manera influyeron para muchos cambios, para bien o para mal, pensaban de la Escritura eso, ¿por qué usted no lee la palabra de Dios? Ahora, don Donoso Cortés, un escritor español, dice, la Biblia, libro prodigioso. Aquel, señores, que en el género humano comenzó a leer 33 siglos, y con leer en él todos los días, todas las noches y todas las horas, aún no ha acabado su lectura. Juan Donoso Cortés, poeta, escritor español, se deleitaba en la palabra de Dios. Hoy, cuántas almas sedientas, cuántos hogares viven en un desierto, cuántos jóvenes viven obnublados en las quimeras del mundo virtual, desamparados, desesperados, buscando refugio en la droga, en el sexo y en el placer efímero, en lugar de encontrar descanso, reposo para su alma y su mente agitada, para su alma confundida en la palabra de Dios. Jesús le decía a su gente, tocad y os abrirá. Usted necesita dialogar con alguien, hable con Cristo Jesús. En Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, un escritor mexicano llamado José María Luis Mora dice, como cristianos, como hombres y como ciudadanos, deseamos vivamente que se generalice la lectura de las santas escrituras en la cual creemos que están interesadas la religión, la humanidad y la patria. Por eso un país
que hace de la Biblia el libro de guía, de fundamentación moral, ética, es un país que sale adelante. Cuando un país se fundamenta en la religión, lo único que va a cosechar son generaciones de líderes corruptos, como la que se campea de México hasta Argentina. La corrupción, el desinterés, la desidia, la falta de amor por el prójimo, la falta de honestidad por ejecutar obras que beneficien a la clase popular. Todo se debe a ¿qué? A que falta el amor de Dios en el corazón de esos gobernantes y líderes que sin ningún temor, sin ninguna vergüenza ni sangre en su cara, se roban los rubros del presupuesto público para enriquecerse ellos a costa del hambre, la salud y la vida de miles de sus compatriotas. Cuentas darán a Dios y recuerdo, todo político, todo jurista, todo comerciante, todo ser humano, todo religioso será juzgado por esta poderosa palabra, la Biblia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Ahora, Gabriela Mistral, una de las grandes poetisas chilenas, decía así, vea, libro mío, libro de cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte y poderoso compañero. ¿Cuándo acudí a ti en vano, libro de los hombres, único libro de los hombres? Por David amé el canto, merecedor de la amargura humana. En Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida, y tanto mío ha llegado a ser vuestro acento que ya ni sé cuándo digo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros dolores. Nunca, decía Gabriela Mistral, de la palabra, nunca me fatigaste como los poemas de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido como la hierba de julio, y tu sinceridad es la única en que no hallo peligro, mancha disimulada de mentiras. ¿Cómo confiaba? ¿Cómo tocó? ¿Cómo influenció la palabra de Dios a una de las grandes poetas chilenas y latinoamericanas, doña Gabriela Mistral? Y ella dice, tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. Gabriela Mistral. Esa era la opinión de una de las grandes poetas, estandartes de la poesía chilena. ¿Y usted qué piensa de la palabra de Dios? ¿Por qué no la lee? ¿Por qué de pronto no deja descansar el televisor y se sienta y empieza a leer la palabra de Dios? Busca un lugar tranquilo. Si le es familiar a usted, reza el Padre Nuestro, órelo y hable con Dios. Orar es hablar con Dios y dile, Dios, yo quiero conocer tu palabra, de pronto no la entiendo, ilumíname. Y Él lo va a hacer. Si necesita ayuda, este pastor le ayuda a estudiar la Biblia sin compromiso. Por correo, usted me escribe por correo y aparecen los correos del programa, me puede mandar un correo, yo le mando estudios bíblicos gratis. Cómo leer la Biblia le enseño gratis, para que usted se edifique y conozca al Dios verdadero y su vida sea cambiada. Gloria a Dios. Ahora, también la palabra de Dios, que es una espada de dos filos, tremenda espada. Dice allá en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Qué texto tan poderoso, qué maravillosa forma de describir qué es la palabra de Dios. Usted se ha puesto a pensar que a los cristianos muchas veces nos pasa lo que le pasa a las aves del campo, a los pelícanos que se arrojan en picada, al alcatraz que se arroja en picada para conseguir su alimento.
Y muchas aves cuando ven un charco de agua, ellos se sumergen para refrescarse y otras para buscar alimento. Pero tal parece que el agua no las toca porque ellos salen como entraron. No se mojan. Apenas los toca el agua. Porque Dios les hizo una película en su plumaje de grasa especial para que ellos puedan sobrevivir y mojarse y no morirse de hipotermia. ¿Por qué traje este ejemplo? Porque quiero que vea esto. ¿Cuántos cristianos escuchan palabra de Dios semanalmente, mes tras mes, año tras año? Y nunca cambian. Así como llegan al templo, salen. No hay un cambio. La palabra de Dios no los toca. ¿Por qué? Porque no van con un corazón dispuesto y con un corazón con orejas puestas para prestar atención. Y hoy es lamentable decirlo. Es triste decirlo. Pero desde los líderes para abajo, en pleno culto, están recibiendo llamadas y se salen del servicio del culto a Dios, se salen a la puerta de la iglesia a recibir llamadas o se van para los baños o a los pasillos de las iglesias a recibir llamadas, porque es más importante recibir la llamada que escuchar la palabra de Dios, que adorar a Dios, dando así un mensaje de que no me importa que Dios esté hablando, no me importa que estén adorando a Dios o no me importa lo que estoy haciendo, primero está contestar la llamada de mi celular. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo en una iglesia así? Desde el líder para abajo recibiendo en pleno culto llamadas. Otros están chateando, enviando WhatsApps, recibiendo, otros están escribiendo en el Face, en pleno culto. ¿Será que la tecnología es diabólica? Por supuesto que no. Los diabólicos son los que las usan y que se dicen y se etiquetan de cristianos. Por eso Dios no se mueve en las iglesias. Los cultos son muertos, porque la gente ni lee la Biblia en la casa, ni ora, ni presta atención al predicador, ni adora al Señor en espíritu y en verdad. Todo es bulla, gritos y silbidos y saltos y aullidos, y a eso le llaman avivamiento, pero no hay palabra, no hay fuego de Dios en el altar, no hay un hombre que se pare y le diga que hay que vivir en santidad y que hay que volver a las escrituras. No, porque se ponen bravos y buscan maestros conforme a sus concupiscencias que les hablen las cosas que ellos quieren oír, cosas agradables. Y cuando una iglesia, un pueblo cae en esas arenas siniestras del conformismo y el placer, solo lo espera un lugar, el infierno. Son rebeldes, contumaces, idólatras de sí mismos, amantes de los placeres antes que de Dios. Desechan la palabra y al que predica la palabra como a él le dicen loco, le dicen fanático, radical. No nos interesan sus mensajes. Están en libertad de hacerlo. Pero este predicador le dice a usted, amigo, usted desprecia la palabra, no camina en la palabra, no obedece la palabra, no se llena de la palabra. El Espíritu Santo no está en usted. Usted es un religioso, usted es un convencido, usted simplemente cambió de parroquia, pero usted irá al infierno. Porque usted no ama la palabra de Dios. Y la orden de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si hay amor. Y hay tres clases de amor y usted lo sabe. El amor filios, el amor familiar, el amor de los amigos. Amistades que estimamos mucho. Está el amor eros, que es el que más promueve el diablo, junto con el amor filios o fileos, como lo quiera llamar. Pero el amor de Dios no se promueve, porque hoy desde los púlpitos escasea la palabra. No hay tiempo para leer la palabra, ni siquiera 10 minutos.
Eso es demasiado tiempo. Pero si hay tiempo para anuncios de 45 minutos y pida y pida y pida plata. Al infierno no van a llevar como le pasó a Judas sus 30 monedas de plata, sino la sensación de que ese dinero les quemará las manos. Y extrañarán y anhelarán volver a la palabra, pero será demasiado tarde porque despreciaron al Dios de la palabra y le echaron mano al Dios de sus vanidades. Ahora, Dios demanda que escudriñemos su palabra, que la asimilemos, que la apliquemos a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios no influye en el ser humano, en la sociedad, entonces ésta se descompone y se aboca hacia el camino de la violencia, de la corrupción, de la anarquía, de la delincuencia y de la vida disoluta, que es lo que estamos viendo. Yo le digo a la opinión, aquí en nuestro país se puede acabar la guerrilla, se puede acabar la BACRIM, se puede acabar los grupos de los narcotraficantes o cualquier pandilla que se levante. Pero lo que no van a poder acabar son las legiones de muchachos llenos de demonios que se están levantando y hasta ahora se están asomando con pequeños atracos y crímenes que están sacudiendo la opinión pública nacional a lo largo y ancho de este país y del mundo entero. Porque quiero recordarle, porque lo he dicho en otras ocasiones, esos son los hogares donde se fabrican los hombres de Dios que honran a Dios, a su familia y a su patria. ¿O es en los hogares que se fabrican los delincuentes, los asesinos, los pervertidos de una nación? Se fabrican en una casa. ¿Quién? Yo pregunto. Le pregunto a usted, jefe de familia, madre, esposa. Y discúlpeme la vehemencia, abuelo alcahuete, que le consiente el pecado a los hijos, a sus nietos. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su hogar? ¿Es la Biblia el centro de su hogar o es el televisor? ¿Es el alcohol? ¿Es la hechicería? ¿Es la parranda? ¿Es el libertinaje? ¿Es qué? Pero si no es Cristo y su palabra, ese hogar está bajo juicio de Dios. Pero Dios es amor, es misericordioso y hoy está tocando a tu puerto y le dice, escúchame, cambia. Vuelve tu corazón a mí, regresas a mí, rinde cuentas a mí, yo te perdonaré y haré de ti una persona nueva y te daré un hogar nuevo. ¿No te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Por eso usted debe darle la importancia debida a la palabra de Dios. Hoy miles leen la palabra de Dios, pero pocos la practican. Hoy hay cristianos que van a las cantinas a beber. Yo los he visto en esta ciudad. Pero son líderes en sus iglesias. Ese no es un cristiano, es un hijo del diablo, un fariseo, un sepulcro blanqueado. Es una deshonra para el evangelio. Mejor le fuera que se atase una piedra al molino y se fuera al fondo del río que ser tropiezo a uno de estos pequeñitos que quieren seguir el evangelio y no lo pueden. Y otros son piedras de tropiezo que ni entran ni dejan entrar por su mal testimonio. Pero sí cargan la Biblia bajo el brazo de desodorante. ¿Qué pasa cuando echamos a un lado la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Le voy a mostrar lo que pasa en una sociedad, en un país, y lo que está pasando en el mundo y lo que se le vino al mundo encima por voltearle la espalda a Dios y ir camino hacia el anticristo a través del Consejo Mundial de Iglesias, a través del ecumenismo, a través del neofascismo que se ha levantado y se está apoderando de todo el mundo y cada día le están recortando todos los derechos civiles y políticos a todos los ciudadanos del mundo entero. Estamos así de que Cristo venga. Estamos así de que aparezca el anticristo. Le leo la palabra de Dios. Le leo la opinión de Dios. ¿Qué pasa? Y usted me dirá,
si estoy equivocado o no, y puede compararlo con los titulares de los diarios de hoy, de la fecha de hoy. Dice así Romanos capítulo 1, verso 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Está hablando del homosexualismo y del lesbianismo, que una minoría se está imponiendo en el mundo y las cortes los están avalando. Eso es abominación a Dios, y toda nación que haga eso, y toda corte, y todo juez, y todo magistrado que apruebe leyes que favorezcan esa abominación, está bajo juicio de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Está hablando del SIDA, del herpes y de cuanta plaga de infección se desata como juicio de Dios sobre ese gremio de la humanidad. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no conviene hacer. Hoy los jueces y los magistrados y las grandes cortes del mundo no tienen en cuenta a Dios. Lo desprecian y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Como esa mujer allá en Boston, una alcaldesa que le va promoviendo un proyecto de ley para exigirle a todos los pastores que antes de predicar en sus púlpitos, la policía tiene derecho de revisar los sermones para ver que no sean discriminatorios. El Señor reprenda a esa abogada, pero eso es cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, dice Romanos 1:29, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Y dice en Romanos 1:30, calumniadores, escuche bien, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Por eso las cárceles están llenas de jóvenes, los cementerios están llenos de jóvenes rebeldes contra sus padres. ¿Cuántos de esos jóvenes que están presos hoy en día, sus madres hace años con lágrimas, de rodillas, les pidieron: hijo, abandone esa amistad, no se meta a ese grupo, por favor deje el trago, por favor no se meta con esa mujer, esa va a ser la perdición suya? Y la respuesta fue: déjeme a usted que le interesa, usted ya vivió, vieja anticuada, vieja no sé qué, y con improperios, hasta con amenazas y golpes. Hicieron a un lado a sus padres, y hoy lo que el hombre siembra en la carne lo segará en corrupción y después enfrentará el juicio de Dios. Que Dios le bendiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo. Llámeme y hablamos de la Biblia. Muy buena tarde.